carga nuclear efectiva. En el caso de un electrón, nosotros sabemos, bueno, en el caso de un átomo, sabemos que nosotros vamos a encontrar en el centro, en el núcleo de ese electrón, de ese átomo, un núcleo cuya carga es positiva y que alrededor justamente de él se mueven los electrones alrededor justamente de este núcleo, y cada uno de ellos posee una carga negativa, lo cual hace que haya un ambiente negativo alrededor justamente de este núcleo positivo. Y como nosotros ya sabemos, la fuerza con la que dos partículas cargadas se atraen es directamente proporcional a la carga de estas partículas e inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran. Por aquí llevaba creo que una constante, no me acuerdo el nombre, bueno, la letra con la que se pone, pero vamos a ponerle K. De acuerdo, entonces algo detalle muy importante que visualizar sobre los núcleos atómicos, sobre toda la composición de un átomo, ¿no? Entonces recuerda, tenemos aquí nuestro núcleo. Recuerda este núcleo, que en general se compone de protones, de cargas positivas, ¿ok? Este se encuentra y pues tiene una determinada órbita a un electrón que va por ahí moviéndose con carga negativa. Entonces aquí detalles importantes, pues justamente uno de ellos es que este electrón y este núcleo, al ser cargas contrarias, son efectos de atracción, ¿de acuerdo? Hay un efecto de atracción entre ambos especies. No obstante, esto es para un electrón, por ejemplo, el caso de un átomo de hidrógeno, donde el electrón se mueve particularmente aislado de cualquier otra especie que interfiera. Es el caso de átomos más pesados, donde vamos a encontrar después a electrones en orbitales más alejados, ¿ok? Carga negativa. Y pues ahí el detalle, que justamente este electrón también va a ser o va a sentir una atracción, una fuerza de atracción al ser una carga negativa con el núcleo que tiene carga positiva. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que un electrón que esté más alejado va a tener cierta, vamos a decir, interferencia, va a tener una densidad electrónica negativa que va a estar dada por todos los átomos, todos los electrones que estén intermedios aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber unos 2 electrones, 8, 18, 36 electrones, los cuales hacen que la fuerza de atracción que tenga el primer electrón, no va a ser igual a la fuerza de atracción que está sintiendo el segundo electrón, ¿de acuerdo? Porque hay algo en medio, que hay más electrones ahí que no están dejando que tenga una interacción igualita que nuestro primer ejemplo. Luego, en este caso, pues va a depender justamente la carga que está sintiendo esta carga Q, pues va a estar en función justamente de esto, ¿no? De si el electrón está cerca o de si el electrón está alejado, y hay electrones en medio que están apantallando, están escudando justamente esta carga. El otro detalle pues es justamente la parte de la distancia, ¿no? No es lo mismo la distancia a la que se encuentra un electrón, el 1, a la que se encuentra el electrón 2, que de hecho vamos a nombrarlo como un electrón de valencia, ¿de acuerdo? El cual se encargan justamente de la reactividad química. Entonces hay que recordar pues que la fuerza que siente justamente la fuerza de atracción es directamente proporcional a la carga nuclear, ¿de acuerdo? Y esto nos está diciendo que a medida que sea mayor las cargas nucleares, va a ser mayor la fuerza de atracción o repulsión que va a sentir. Si lo ven, si aumenta la fuerza, si aumenta la carga, aumenta la fuerza. Cosa contraria, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia y vamos a ponerlo. Y aquí va a ser al contrario, si ustedes lo pueden ver matemáticamente. Si la distancia aumenta, si le bajan las cargas, ¿qué es lo que va a pasar a la fuerza de atracción o repulsión? Empieza a disminuir. Entonces, vean, estos son los detalles a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué más necesitamos ver? En el caso de un modelo atómico, como les comento, hay que considerar cada uno de esos detalles porque es importante para entender la reactividad que tiene. Nosotros tenemos el núcleo y por acá tenemos, vamos a ponerlo otra vez, tenemos una órbita en la cual se encuentra un electrón y vamos a poner una segunda órbita, solamente es una segunda, es la siguiente efectivamente, por ejemplo n igual a 1 y n igual a 2, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestro electrón. Entonces aquí va a empezar a haber ya interacciones entre estas especies. Va a haber interacción justamente,
fuerza de atracción entre el electrón 1 y el núcleo. Pero también va a haber una fuerza de atracción entre el electrón 2 y el núcleo. Ahora, por otro lado, hay un detalle importante también que hay que agregar. Al ser cargas negativas los electrones, entre ellos va a haber una fuerza de repulsión entre 1 y 2. Entonces vean, ya cuando empezamos a considerar todas estas piezas, comienza a volverse más complejo. Si nosotros agregamos otro electrón por acá, entonces ¿qué va a pasar? Que también hay que considerar la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre este electrón, y de manera consecutiva, de manera instantánea, nosotros rápidamente veremos que va a haber una fuerza de repulsión entre el electrón 1 y el 2A, por así decirlo, entre ellos dos, pues. Y también va a haber otra fuerza de repulsión entre estos dos electrones. Entonces vean todas las interacciones que comienza a haber solamente para 3 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, realizar realizar un estudio de cada uno de los electrones de manera aislada, o sea, uno por uno, resulta pues prácticamente engorroso y muy complicado. Pero ¿qué es lo que sí se puede hacer? Es centrarse solamente en uno de los electrones y a partir de eso estudiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues consideremos el núcleo, consideremos justamente el electrón y todos los más electrones, en lugar de considerarlos como partículas identificables, partículas una, los consideramos todos los demás electrones restantes como una densidad electrónica, ¿de acuerdo? Entonces este es el secreto, ¿no? Hay que considerar a todos los demás electrones como si actuaran como una sola unidad, una sola masa, una densidad electrónica, obviamente de carga negativa, y así es más sencillo el problema tratarlo de 3 especies que tratarlo a muchísimas especies. Obviamente va a haber atracciones aquí, va a haber atracción aquí y va a haber una respectiva repulsión acá, ¿no? Esta es una de las mejores formas de tratar justamente este problema. Ahora, ya con estos a ellos nosotros podemos hacer una estimación justamente de la carga nuclear efectiva. Carga nuclear efectiva así con ZF, que está sintiendo este electrón hacia el núcleo, pero que está interfiriendo, que tiene sus respectivos efectos nuestra densidad electrónica, ¿no? Entonces, una manera muy sencilla de aproximar un resultado. Obviamente no está lejos de ser exacto, pero nos da una buena idea del ambiente que está sintiendo, y es que la carga nuclear efectiva pues va a ser justamente igual a Z, que es el número de protones, menos el promedio de electrones que están existiendo en nuestro ambiente. S se refiere justamente a la densidad electrónica por la que está pasando, conviviendo, está observando uno de los electrones, ¿ok? Entonces, esta es la manera en cómo nosotros podemos aproximadamente tantear, ¿no? Justamente ese efecto. Entonces, el núcleo, tenemos nuestro núcleo, tenemos una de las órbitas, tenemos ahí pues justamente nuestro electrón, ¿ok? Y en este caso sencillito, como el átomo de hidrógeno, pues va a sentir esta que es la carga nuclear efectiva, la cual es bastante directo y bastante buena, por decirlo así. Pero el otro caso es al que le estábamos comentando, ¿no? Por un lado tenemos nuestro núcleo, luego por acá tenemos nuestro electrón, que se encuentra muy feliz, y el detalle ahora es que hay un montón de electrones en las capas internas, ¿no? Y que justamente lo representamos como una densidad electrónica de carga negativa. De tal manera que entonces la carga nuclear efectiva que va a estar sintiendo ahora este electrón se verá afectada justamente por esta densidad densidad electrónica. Y pues esta carga verde va a ser muy diferente a la carga roja, ¿ok? Entonces se dice que, como les comentaba, ya depende del idioma o los términos, y normalmente se dice que a este electrón se le está apantallando, ¿no? Se le está apantallando, está siendo apantallado por los demás electrones que están antes, o también se le llama que está escudado, ¿no? Escudado por los demás electrones. En este caso, si tenemos lo que sería el núcleo, por ejemplo, de magnesio. El núcleo de magnesio
que se compone de 12 protones, ¿no? Entonces tiene una carga de más 12 y por lo tanto va a tener justamente 12 electrones, de los cuales hay una primera capa de electrones, una capa interna que se compone de los electrones que justamente son 10, una carga de menos 10 electrones, mientras que de manera externa tenemos justamente los electrones pertenecientes a la capa de valencia justamente, que tienen un valor de menos 2. Esto de aquí es la capa de valencia encargada justamente de la reactividad, por lo cual podemos realizar una aproximación justamente de la carga nuclear efectiva, que va a ser igual al número de protones del magnesio, que son 12, menos justamente esta densidad electrónica, que aquí está dado por esta capa interna de electrones, que sería menos 10, lo cual nos daría un aproximado de una carga nuclear efectiva de más 2. Entonces el valor, esto lo comparamos con el valor real, que justamente tiene ya tiene un valor de más 3.3. Vemos que se encuentra alejado, que se encuentra no exacto, más no obstante sí nos sirve este resultado para darnos una idea, una aproximación de la carga que está sintiendo estos átomos, ¿de acuerdo? Ahora, esto de aquí es posible gracias al desarrollo de la configuración electrónica, ¿no? Por ejemplo, el sodio. El sodio, en este caso, que tiene 11 electrones, pues está dado por su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, donde nosotros vamos a observar cómo justamente de aquí son capas llenas, son capas internas, representan esta densidad electrónica, mientras que justamente esto representa los electrones de la capa de valencia, que están sintiendo la determinada apantallamiento, ¿no? Y de tal manera que al calcular la carga nuclear efectiva, pues va a ser la cantidad de Z, 11 protones, menos en este caso los electrones internos, que será igual a más 1. Y esto ya nos puede dar una idea justamente de cómo está cambiando esta propiedad a lo largo de la tabla periódica. De tal manera que nosotros vamos a ver que a lo largo de un periodo, la carga nuclear efectiva va aumentando. La carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha de la tabla periódica, digamos, aumenta a lo largo del periodo. ¿Okay? O sea, todo hacia allá vamos a ir viendo cómo aumenta justamente la carga nuclear efectiva. ¿Qué pasa con en el caso de una familia? Pues resulta que las cargas justamente no tienen tanto cambio, ¿no? Que no van modificándose, si bien sí tienen cambios, pero realmente no son tan importantes, no son tan notorios como lo son a lo largo de un periodo. Por ejemplo, si nosotros viéramos el caso del litio, el cual tiene 3 electrones, pues justamente veríamos que su configuración es 1s2, 2s1. Entonces vemos justamente cómo esta aquí es la capa interna y esta de aquí es la capa de valencia, de tal manera que si nosotros aquí calculamos la carga nuclear efectiva para el litio, pues estaría dada por el número de protones, que es más 3, y la parte interna de electrones, que sería más 2, y nos va a dar justamente más 1. Entonces ven como esta aproximación nos sirve para ver que también no cambian a lo largo justamente de una familia, y que sí tiene un efecto a lo largo justamente del periodo. Entonces esto es justamente la carga nuclear efectiva, y una fórmula que nos puede ayudar a darnos un tanteo de cómo va cambiando dicha propiedad.